Hola, buenas noches. Yo soy Ayrton Chapa y el propósito de este video es para hablar del segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil. En este segundo parcial nos adentramos un poquito más en todas las características de las sociedades mercantiles. Vimos los tipos de sociedades mercantiles que hay, cómo constituirlas, qué características de los comerciantes, qué tipos de comerciantes pueden ser. Igual los tipos de sociedades mercantiles, incluso hicimos ejemplos, actividades y por último vimos temas un poco más relacionados con sociedades irregulares y características de estas. Todos estos temas los iremos viendo un poco más específicos y adentrados a continuación. Comenzando con los sujetos del derecho mercantil. Lo que yo encontré es que estos pueden ser de dos tipos, individuales y colectivos. Como su nombre lo dice, la principal diferencia radica en la cantidad de personas que conforman este tipo de comerciantes. Con los individuales, pues que es una sola persona, y los colectivos, que son dos o más personas, que estos a su vez llegan a formar sociedades mercantiles con diferentes propósitos, pueden tener diferentes giros y igual estos comerciantes tienen diferentes deberes ante el registro de comercio, como inscribirse, dar de alta sus documentos, presentarlos ante el registro de comercio y todo lo demás, llevar su contabilidad al corriente y demás. Todo esto está estipulado y mencionado y se menciona con más detalle y se especifica en el artículo 30 del Código de Comercio. Este, Esto es como definición dentro de ese código. Aquí la tengo que son comerciantes las personas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Entonces un comerciante puede ser ya sea individual o colectivo y la diferencia, como ya dije, está en el número de personas y como aquí le dice la definición del Código de Comercio, es que los colectivos pueden formar sociedades extranjeras o agencias sucursales y demás. Y pues otra vez que es como con cualquier tipo, bueno, casi cualquier tipo de giro. Estos tienen diferente denominación. Bueno, ya estoy entrando un poquito más a las sociedades mercantiles, tipos y características de ellas. Este, Estos, como ya lo dije, los tipos de sociedades varían dependiendo del tipo de comerciante que esté involucrado en ellos. Para esto hicimos una actividad individual en la que nosotros hicimos un ejemplo de la creación de una sociedad mercantil y ahí te ibas a escoger el tipo de sociedad mercantil que querías tener y la cantidad de integrantes, su denominación o razón social. La diferencia de estas es que una de ellas, la razón social, es que incluye los apellidos o nombres de los socios o bueno, en este caso serían los comerciantes, por ejemplo, si los comerciantes crean una sociedad y que sus apellidos sean el nombre de esta. Todo esto lo vemos generalmente en despachos y ese tipo de negocios que tienen los apellidos de los socios principales. Y la denominación social es un nombre que proviene de la imaginación y que es cualquier tipo de empresa, como decir Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, y además que no necesariamente tiene que ver con el nombre de los socios, pero que sí proviene de la imaginación. Esa es la diferencia entre ambas. Estas son características de las sociedades mercantiles. ¿Qué más vimos de ello? Vimos requisitos para constituirla y el procedimiento que debe estar dada de alta en el registro mercantil,
que debe estar dado de alta en Hacienda, y demás. Fue una, fue una larga variedad de cosas en las que debe estar inscrita la sociedad mercantil. Por mencionar algunas otras, aquí tengo el dato. Otro dato que se me viene ahorita es que el capital mínimo para constituir una sociedad, en este caso anónima, que es un tipo de sociedad mercantil, es de 50,000 pesos. Incluso esa pregunta la estuvimos viendo muy seguido. Cuando tú constituyes una sociedad, tienes que mencionar cuántos números de socios van a ser, incluir sus datos personales como su nombre, dirección, edad, nacionalidad y el capital que va a aportar cada uno de ellos. Después de esto tienes que mencionar datos de la sociedad, denominación o razón social, accionistas, número de años que va a durar, de duración, su dirección y principales como si tienes un consejo de administración, si tienes administración y demás, debes designar todas estas personas. Y después tienes que conseguir permisos municipales, una protocolización que es la firma del acta constitutiva y que ahorita veremos más adelante qué pasa si tú no tienes una firma o tú no tienes un acta constitutiva ante un notario público, que es donde entran las sociedades irregulares y ahorita lo vamos a detalle. Debes darte de alta en Hacienda, inscribiéndote en el RFC y pues que tu razón social, dentro de otros, sea aceptada por la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, que van como de la mano para aceptarte a ti como sociedad. Ahora pasando a lo que hablábamos ahorita de las sociedades irregulares y sus consecuencias jurídicas, se les conoce irregulares cuando estas, que mayormente son, bueno, por lo general las sociedades irregulares son conformadas por individuos, por un grupo de personas y por lo tanto si tienen personalidad jurídica, sin embargo, se diferencian de otros tipos de sociedades en las que el capital y responsabilidades son diferentes a las de los socios. Este, esto, la principal diferencia de esto es que las sociedades irregulares no están dadas sí tienen un contrato de constitución y todo eso, tienen sus cláusulas, accionistas, duración, denominación y todo, pero no están protocolizados ante un notario público, no están todo esto documentado en una escritura pública. Por lo tanto, al no estar dado de alta en una escritura pública, estos no están dados de alta en el registro mercantil. Se menciona no me acuerdo en qué artículo del código, pero que solo los documentos oficiales pueden estar dados de alta, tienen acceso al registro mercantil, por lo que un contrato, si bien tiene validez, no puede estar dado de alta en el registro mercantil y por lo tanto se les considera irregulares a todo este tipo de sociedades. Dentro de las consecuencias que este tipo de sociedades pueden tener está la que yo encontré y que creo que es más como significativa, es que si bien todo ese tipo de sociedades pueden realizar sus actividades normales, cuando estos tengan un contrato con algún cliente, dependiendo de su giro, o sea, si bien sí son válidos sus contratos, porque la persona que los está contratando está reconociendo que existen, entonces, pues ellos al firmar el contrato están viendo que hay alguien a quien están contratando, entonces están aceptando que existe aquella persona, esta sociedad, no importa si sea irregular. Pero lo que no está mencionado dentro del artículo 116 del código, no es el código, no es el 116. El 116 menciona que
una vez que esté constituida la sociedad, esa tiene ya personalidad jurídica y me estoy regresando un poco. Pero volviendo a lo del contrato, las personas si bien aceptan que existe, lo que no es válido es el contenido del contrato en sí que están celebrando con un tercero. Entonces, cuando este llega a un trato o un pacto con los socios de la sociedad, lo está haciendo, se considera que lo está haciendo como de buena fe, porque lo que está dentro de este contrato no tiene validez, entonces esta persona pudiera alegar o ignorar o exigir otro tipo de condiciones a las que acordó con los socios y esto no tendría algún otro, no le perjudicaría al tercero. Entonces, esta es como que la principal desventaja de todas ellas sociedades irregulares. Hasta aquí termino con esto. Haciendo un poco una reflexión personal, creo que este segundo parcial le voy entendiendo un poco más a lo que es la materia. Creo que se me ha facilitado un poco más, las actividades me parecieron interesantes y creo que he ido mejorando poco a poco. Si bien yo creo que me hace falta dedicarle un poco más de tiempo todos los días o los fines de semana, que es cuando me enfoco a hacer las tareas de esta materia, pero lo que me gusta, lo que me motiva es que me ha ido interesando, entonces creo que voy por buen camino y espero que el siguiente parcial sea igual o mejor que este y que tenga temas que igual sean de mi interés y que creo que dentro de mi vida profesional lo he podido aplicar muy bien porque si bien trabajo en un despacho y me relaciono día con día con tipos de cualquier tipo de sociedades mercantiles, creo que en un futuro pudiera yo ya sea decidir constituir una o que sea parte de la constitución de una o me toque ver algún proceso de constitución, creo que todo este tipo de bases son muy importantes para llegar a entenderlo. Y es todo de mi parte. Muchas gracias.